Hoy es el día en que podemos tomar decisiones firmes, hacernos responsables de dejar que el Espíritu Santo fluya. Llénate del Espíritu y por lo tanto no vas a satisfacer las obras de la carne. Eso nos enseña en su palabra. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Yo quiero contarles un poco, brevemente, algo en la cual me he involucrado por muchos años. Y cuando yo estuve pensando en qué voy a hacer la prédica, en estos días estábamos meditando y se me ocurrió, digo, oye, una vez escuché sobre calibraciones, ¿no? Bueno, yo trabajo en un laboratorio actualmente y también, ¿okay? Dentro de mis roles en un laboratorio, y este laboratorio se encarga de calibrar muchos equipos. Trabajamos con muchos equipos electrónicos, equipos digitales, ¿no? Equipos como balanzas, probetas, algunos que son estudiados, todos hemos estado en un laboratorio al menos desde el colegio, ¿no? Si no estudié en el laboratorio en el colegio, bueno, ¿qué puedo hacer? Pero, pero todos hemos visto menos en imágenes, ¿sí? ¿Verdad? Hemos visto en equipos, y todos estos equipos tienen que ser calibrados, ese era después, pero ya me importa. ¿Y qué significa calibración? Una vez me acuerdo que tuve un discipulado y hablamos sobre calibración. ¿Qué es calibrar? Calibrar tu corazón. Cuando nosotros calibramos un equipo, significa poder acercarlo a un patrón, ¿sí? Para que tenga una medida de tal forma que cada siempre dé resultados confiables. Los equipos se van descalibrando por el uso, o de repente porque tienen algún desperfecto, ¿sí? Por el mal uso, ¿sí? Se pueden ir descalibrando. Y cada vez alejarse del patrón. Hay un patrón y se van alejando cada vez más y más por el uso y el uso, hasta que llega un momento en que puede hasta llegar a ser inoperativo y le ponen su etiqueta de inoperativo al equipo ahí. Y ya no funciona más. Dice inoperativo, ¿no? O en algunos casos, pues, puede ser un mantenimiento correctivo, es decir, arreglarlo, ¿no? Hay que arreglarlo, hay que sacarle piezas y duele, ¿no? Imagínate ser un equipo, ¿no? Que le saques piezas, y hace un Frankenstein, pero vuelve a funcionar, ¿sí? Y vuelve a funcionar para recuperar el equipo. Las empresas a veces no quieren perder, ¿no? Entonces, vamos a arreglarlo, no importa, tener una última pieza, ¿no? Pero, en todos los casos, siempre se va a obtener una corrección. Una corrección. Ese valorcito que aleja del patrón se llama corrección. Entonces, cada vez que me alejo, mayor corrección. Más lejos, mayor corrección. Y va a llegar un punto en el que ya mucha corrección, ya ese equipo ya, ¿no? Tiene que ya poner inoperativo o simplemente cambiarlo o arreglarlo, ¿no? Sacar piezas y cambiarlo, ¿no? ¿Y por qué hablo el día de hoy sobre esto? ¿Por qué un equipo se descalibra tan rápido? Por el mal uso, una mala práctica, ¿sí? Si un equipo tiene un factor de corrección cada vez muy grande y cada vez más lejos del patrón, como dije, estaremos hablando quizás de un equipo que no está funcionando adecuadamente, ¿sí? O hay que desecharlo, o hay que ponerle inoperativo, o hay que llevarlo a un técnico, como dije, ¿no? Ahora, lo interesante es que todos hemos llegado, ¿no? Y cuando ahí en la siguiente foto estoy con mi equipo de trabajo hace años, ¿no? Y ya estamos relajados porque el mandil está cerrado, por si acaso, ¿no? El mandil laboratorio está cerrado. Pero ya estamos para ir al almuerzo y ahí una fotito de recuerdo, ¿no? Y estamos ahí felices porque nos han calibrado nuestros equipos. Y cuando nos calibran nuestros equipos, foto, ¿no? Todo está en mantenimiento del microscopio, todo está bien. ¿Quién está feliz cuando todo está calibrado, ¿no? Está en orden, ¿verdad? En tu laboratorio. Si está todo en desorden, te pones triste y estamos alegres, ¿no? Porque han calibrado todos los equipos. Ahora, lo interesante, familia, ¿por qué he hablado un poco de esto? Porque la verdad es que todos hemos llegado a veces, o muchas veces hemos llegado, casi todos, ¿no? A los pies de Cristo descalibrados. Hemos llegado a los pies de Cristo antes, ¿no? De Cristo, hemos estado descalibrados. Y algunos con el sello hasta inoperativo, han venido inoperativo, como usted tenga, ¿no? Hasta inoperativo, no tengo nada, no tengo solución, ¿no? Con el sello inoperativo. Otros no han venido descalibrados, sino han venido descalabrados, ¿no? Han venido todos descalabrados, todos tuertos, todos tumbados, ¿no? Entonces, descalabrados. Entonces, descalibrados, por ahí vamos, ¿no? Ahora, ¿por qué he empezado con esta breve introducción, una vivencia, ¿no? Lo que tiene que ver, metrología es la rama, ¿no? Metrología es todo lo que viene con las calibraciones y todo ello. Ahora, ¿por qué me hace recordar de lo que Cristo hizo por nosotros? Y continúa haciendo en nosotros. No he puesto mi cronómetro porque yo tengo que distribuirme bien el tiempo. Ya habrá corrido, pastor, por favor, ya ha pasado 10 minutos, ¿¿no? Son 19 minutos, no voy a poner por favor mi cronómetro. Recién voy a empezar. Mentira. Ya voy a calcular más o menos unos minutos más. Ok. ¿Por qué he empezado entonces con esa introducción? Porque me hace recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo hizo y lo que Cristo continúa haciendo por nosotros. Si bien nosotros no somos como
una balanza, como una regla, o cualquier otro equipo, un microscopio, una probeta, etcétera, y sin fin de equipos. Pero somos creación de Dios, ¿amén? ¿Y quién más sabe cómo funcionamos que nuestro mismo Creador? Y todos sabemos que, así como hablé de un patrón de referencia, no un patrón de jefe, un patrón de referencia, un estándar, Jesús es nuestro estándar, ¿amén? Su palabra, la palabra escrita es nuestro estándar, en la cual nosotros debemos acercarnos. Y por eso el día de hoy tiene que ver el tema sobre esta corrección. Y quiero empezar con este pasaje de Pablo en la segunda carta de Corintios, que sea ahí. Y he resaltado algunas cosas en rojito, porque tiene que ver mucho con lo que está viviendo Pablo en esta circunstancia de su vida, otra etapa de su vida, diferente en esta carta. Segunda Corintios, capítulo 7, dice: hagan lugar para nosotros. Y quizás voy a tratar de un poco de escenificar o de expresar cómo Pablo se sentía en esta carta. Hagan lugar para nosotros en su corazón, le dice a los corintios. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlos. Yo les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviríamos o moriríamos. Les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado. En medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. Nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Y ven esta carta, es una carta como que de dolor. Yo cuando lo leí, transmite unas emociones, ¿correcto? Pablo está transmitiendo ciertas emociones. ¿Por qué? Porque había corregido a una iglesia. Había hecho una corrección a una iglesia, porque se estaban alejando del patrón de referencia. Se estaban alejando demasiado. Y está hablando de esta iglesia de Corintios. Esta parte me entristecía en mi carta. Cuando él hizo la primera carta a los Corintios, fue una carta, y ustedes vean un Pablo, cuando lean o han leído 1 Corintios, es una carta bastante enfatizada en la corrección. Ahora, ¿por qué? Y esta es mi primera R. Rectifica. Permite la corrección. ¿Por qué Pablo escribió con este énfasis? ¿Por qué Pablo ahora en su segunda carta está más emotivo, pero a la vez está alegre? Porque se dio cuenta que valió la pena la corrección. Valió la pena la corrección. Ahora, Corinto estaba en camino a ser una iglesia descalibrada. Estaba yéndose a ser una iglesia cada vez que se estaba descalibrando. Una iglesia que se estaba alejando del corazón de Dios, que era el patrón de referencia. Ahora, Corinto como ciudad, para entender un poco cómo era Corinto, era una ciudad muy importante, era una potencia portuaria en el mundo antiguo. Además pero también existía mucho paganismo, habían muchos templos griegos, romanos, muchos templos donde adoraban a diosas como Afrodita, eso del amor y todo esto. Era un centro económico también muy importante, pero primaban muchas corrientes humanas, filosóficas humanas, como el estoicismo, que era centrado en la razón para controlar tus emociones. Que las emociones que puedas estar viviendo, piensa, tu cerebro puede controlar, ¿no?, tu cuerpo. O el epicureísmo, que es una filosofía centrada en la búsqueda del placer. Es decir, es bueno el placer, busca el placer en muchas cosas o encuentra el placer como búsqueda de la felicidad,
¿no? Pero pequeñas dosis. O sea, todo puedes controlarlo. Y estas corrientes no están muy alejados de la realidad de hoy en día, ¿verdad? Pero no pasa nada, prueba. Ver pornografía es normal en los adolescentes. Es normal, es parte de la vida. No van a entender, ¿no? Oh, pobrecito, sí, deja, no permite. Y se vuelve muy permisivo en algunas cosas. No pasa nada, el famoso no pasa nada. Ahora, Pablo había dejado una iglesia en su segundo viaje misionero, cuando viajó en el año, dejó formada esta iglesia, 50 años después de Cristo aproximadamente. Ahora le llaman, no sé si saben, 50 años antes de nuestra era, le dicen ahora. ¿Sí? Los libros están saliendo ahora sí, porque para evitar esos temas religiosos, ¿no? Pero nosotros, como hijo de Dios, sabemos que es antes de Cristo es nuestra referencia. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Sí? Ahora le dicen, Pablo había dejado entonces una iglesia formada en su segundo viaje, una iglesia que estaba en su corazón, sabía que aquí tenía que ser una iglesia, 1 año y medio aproximadamente estuvo en Corinto, pero luego que se fue, pasado un tiempo, recibió noticias, y estas noticias no fueron buenas, no fue nada agradable para Pablo, y se dio cuenta que era una iglesia que necesitaba ser corregida, que habían grupos de personas que necesitarían ser corregidos. Ahora yo quiero mostrarles ahí o les muestro, mejor dicho, ahí, ¿no? Algunas cosas, porque lean 1 Corintios. Hay muchas cosas. Pero por ejemplo, una de ellas, muy fuerte, la permisividad del pecado sexual. Se estaba volviendo una iglesia muy permisiva en temas de pecados sexuales. Pablo se entera que había miembros que se estaban acostando unos con otros, que no pasaba nada. Otros todavía adoraban a Dios, estaban en la iglesia y venían, pero a la vez estaban adorando a otros dioses, se iban a otros lados. ¿Qué dioses puedes leer? Vas a la iglesia, pero en las noches te vas a otro lado, a la rumba, ¿no? A las fiestas, a otros templos, ¿no? Se acostaban con prostitutas. Y es fuerte esto. Y algunos decían, pero esto está bien, ¿no que somos libres en Cristo? Esto ha dicho, Pablo ya ha mencionado que somos libres en Cristo, que la gracia no tiene fin. Entonces somos libres, entonces puedo hacer lo que yo quiero. Y Pablo se entera que había fornicación en la iglesia. Pablo se entera de todo esto. Y que uno de los miembros varones se estaba encima acostando. Y esto como que colmó la gota del vaso, ¿no? La gota que colmó el vaso. Que se enteró que uno de los miembros se estaba acostando de la iglesia, se estaba acostando con su madrastra, con la mujer de su padre. Y la iglesia, mira, y lo peor no es eso, era de que las personas que estaban alrededor no reaccionaban. Y Pablo les dice algo fuerte, y esto es bien fuerte, ¿no deberían lamentarse por ello? ¿Para que se quite eso de en medio de ustedes? Lo peor es cuando no reaccionamos. Lo peor es cuando dejamos pasar eso. Pablo le dice con una frase de autoridad, y puede sonar dura, y la corrección es dura. Si viene de Dios, arréglatela con Dios. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Que sea entregado a Satanás. Y uno dirá, si alguien te imaginas que te diga eso, y la palabra lo dice, ya que sea entregado a Satanás. O sea, ¿suena duro o no? Suena duro. Pero, ¿qué significa esto? Pero dice que sea entregado a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta frase puede sonar extrema, pero refleja la seriedad con la que Pablo trata el pecado dentro de la comunidad cristiana. Dios lo que está diciendo es que la iglesia debió reaccionar, debió estar atenta. Las personas. Ahora recuerden que eso no es una responsabilidad de pastores, de los líderes necesariamente. Estamos hablando de toda la iglesia, todos. Tenemos que estar atentos. ¿Amén? Todo, porque todos somos la iglesia. Es nuestra familia. Pero mientras esa persona seguía como si nada, nunca se iba a arrepentir. Por eso a veces es necesario que las personas toquen fondo. Pero nosotros queremos guardarlo. No pasa nada. Les damos la espalda. No. Es necesario a veces que toquen fondo, porque esa persona necesitaba tocar fondo para que se arrepienta. Y como dice Pablo, para que tenga salvación de su alma. Y no estaba viendo reacción.
tenía que recibir las consecuencias de su pecado para que lo lleve al arrepentimiento entonces, al fin de que su espíritu sea salvo. Ahora, recordemos que nosotros no estamos para castigar, cada uno de nosotros. Pero si nosotros estamos llenos también de la palabra de Dios, podemos presentar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que corrige a las personas. ¿Cuán lleno estás de la palabra de Dios? Que Dios haga la obra en ti. Que Dios haga la obra en ti también, para que también haga la obra en otras personas. Otras cosas que estaban pasando en esta iglesia eran divisiones. Divisiones, algunos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Y había divisiones. Estaban centrados en el hombre. Estaban mirando. Mira, algo que me encanta de nuestro ministerio, de Every Nation, que no es un ministerio enfocado en una persona. Este no es el ministerio de Steve Murrell. Este no es el ministerio de Felipe, Pastor Felipe. Este no es el ministerio de Pastor Omar. Este no es el ministerio, no está centrado en una persona. Y hoy en día vemos muchos ministerios. Ministerio de, no voy a decir, ¿no? Y lo conocemos, porque si se va esa persona, yo me voy con ella, ¿no? ¿Dónde se vas? División, y algunos se peleaban. No, es que, y discutían y hablaban mal de los hermanos. Hablaban mal de los líderes. No, que Apolos es mejor, que Pedro es mejor, que él me ha bautizado, que tal. Y Pablo le dice algo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso está dividido Cristo? Fanáticos que hablaban mal, faltaban el respeto. Y les hizo recordar, acuérdense, Cristo es el centro. Cristo es el centro. Otras cosas que habían, disputas, peleas, no había soluciones sabias. He puesto los pasajes para que ustedes puedan ir a la Biblia también. No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Y lo dice usted, léanlo, y con una actitud de corrección. Es una autoridad que dice Pablo, con autoridad. Ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pleitos, discusiones por comida, qué debo comer, que esto es santo, que esto no es santo, tal cosas. Y pongo ahí otros, porque nos tomaríamos mucho tiempo aquí hablando de cada pecado que Pablo haya mencionado y la corrección que haya hecho. Pero un resumen es ahí que cuando dice, no saben que los injustos, que ni los fornicarios, idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una lista. ¿Y por qué menciona esto? Porque esto estaba viendo en la iglesia. Eso estaba pasando en la iglesia. ¿Y te imaginas cuántos se habrán sentido? Ay, cuando alguien predica y le dice, creo que alguien le ha contado a Pastor Carlos, a Pastor, de mi problema, ¿no? Y ahora sí, dice, y eso es lo que causa muchas veces. O sea, lo que voy a decir ahora es que la primera carta de Pablo no fue tan suave que digamos. Fue dura, fue confrontativa, fue correctiva. Tal al punto que alguno de ellos le puso el sello inoperativo. ¿Por qué no lo sacaron? ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Para que toque fondo, para que venga y saquen las piezas que tenga que sacar Dios mismo y vuelva al arrepentimiento y a los pies de Cristo. La corrección, y ahí pongo en 2 Corintios 7, ¿no? Así que a pesar de lo que les escribí, dice Pablo, no fue por causa del ofensor ni el ofendido, sino para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Todo esto nos reanima. A veces tenemos miedo de ofender. No voy a ofender. No es por causa del ofensor o del ofendido. No es por eso. Cuando alguien te corrige, no lo tomes a mal. La corrección es muy importante. Es el camino para la santificación. La corrección es que tienes que acercarte al patrón para que no termines inoperativo y pierdas los dones y los talentos y todo lo que Dios quiere hacer contigo. Que seas copartícipe y coheredero juntamente con Cristo en las cosas que Dios tiene. Y acá pongo una primera reflexión de esta primera R. La corrección siempre nos va a sacudir. Puede hacer en las personas que también se resientan, se enojen,
Aquí le he puesto, ¿no? La corrección no siempre será bien recibida. A veces sacudirá corazones, provocará, enojo o incluso distanciamiento. Sin embargo, eso no debe detenernos de ejercerla con amor y verdad, porque quien es capaz de ser corregido demuestra que también está siendo formado para corregir con sabiduría. Quien es capaz de ser corregido también demuestra que está siendo formado para corregir con sabiduría. Y a veces también, por otra parte, estamos corrigiendo, pero si no estamos llenos de Dios, entonces vamos a corregir humanamente. Y la Biblia muchas cosas nos enseña de cómo debemos corregir, cómo debíamos ir. Y mi segunda R es, si hay una corrección, responsabilízate. Esto es una responsabilidad personal. Tenemos que tomar una decisión, empieza en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero también, ya más adelante, pastor va a profundizar sobre esto. Sabemos que es voluntad de Dios. Amén. Es voluntad de Dios que nosotros seamos responsables. Y acá, 2 Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Y está en su segunda carta, Pablo. Para completar el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Aún claro, purifiquémonos. Esto es una responsabilidad. Tienes que ser así como pasa esta persona, a la zona de desinfección. Tienes que ir a esa zona de desinfección. Es decir, buscar de Dios. Buscar de Dios que te caiga todo ese vapor para que te desinfectes. Pero tenemos que entender entonces que también es nuestra responsabilidad de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra. Tenemos que tomar una decisión, saber de una vez que somos responsables. Ser consciente para que podamos tomar una decisión. Ahora, purifiquemos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Pero comienza algo claro, Pablo. Dice, como tenemos estas promesas. En otras versiones dice, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas tenemos? Y eso, pastor, también te va a contar. ¿Qué promesas tenemos en Cristo? Vestidura, estamos vestidos de Cristo, dice ahí el título que le he puesto. Y la Biblia dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Tenemos que estar puestos los ojos en Cristo en todo momento. Porque si no estamos con eso, mirándolo con los ojos puestos en Cristo, podemos contaminarnos. Y Pablo dice, la responsabilidad, contaminar tu carne y espíritu. Y con esto termino mi parte. Hay una doctrina de la palabra de Dios que se llama la unión hipostática de Jesús. ¿Qué significa esto? Que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y así también podría hacerse una analogía del proceso de nuestra santificación. ¿Por qué? Porque es Dios el que trabaja en el ser humano para su santificación, ¿correcto? Pero no solamente es Él, sino también es el hombre. Así que la parte del hombre es vivir en el temor de Dios, permitiendo que Dios haga su obra en nosotros. Nuestra parte es hacer morir las obras de la carne, como dice la palabra de Dios. Nuestra parte es purificar todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación. ¿Cómo es esto? Lleven a cabo su salvación. ¿Qué? ¿Jesús no me ha salvado? Sí, Él ya murió en la cruz, ya resucitó. ¿Qué? ¿Acaso no me ha salvado? Tú tienes que saber que la salvación, en realidad, ¿la ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario? Sí, es cierto, pero es un evento pasado, presente y futuro, a la vez. ¿Qué? Sí, hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Si estudias la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que es un ya, pero todavía no. Lee tu Biblia y te vas a dar cuenta. Algunos que están felices, sí, ya soy salvo. Soy salvo, pastora. Se van a ir al infierno. ¿What? ¿Qué? ¿Y la gracia, señor pastor?
La gracia de Dios se ha manifestado para que podamos vivir lejos de la impiedad, dice la palabra de Dios, lejos del pecado. Así que si esa persona está volando creyendo que el Señor lo ha salvado, ten cuidado porque está manifestando una señal, un fruto. Por su fruto los conoceréis. Juan, capítulo primera de Juan. El que es hijo de Dios no peca. Correcto. Entonces nos damos cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Amén. Amén. Dios produce en ustedes ¿qué cosa? El querer como el hacer. Esa es la parte de Dios. Y la parte de nosotros es lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Amén. Cuando yo haga así, ustedes van a hacer ¡yeah! A ver, ensayemos. ¿Qué es eso? Pues la mitad no dice yeah. A ver. Perfecto. Estaba aprendiendo de que el movimiento hace de que la información llegue a nuestro cerebro. Así que podemos movernos ahora para que llegue a tu cerebro la información. ¿Puedes reconocer la obra de Dios? Ahí está, muy bien. Puedes reconocer la obra de Dios en ti por la forma que te estás apartando de la maldad. Otra vez, puedes reconocer la obra de Dios en ti por la por la forma que te estás apartando de la maldad. Si no está sucediendo eso, entonces no tienes temor ni temblor. ¿Correcto? Tomas en poco la promesa cumplida de que Él sea tu Padre y que seas templo de Dios. Vamos atando cabos, ¿ok? Y comprendiendo mejor el texto de 2 Corintios 7, que era el texto principal del pastor Carlos. Primero, rectifica, ¿correcto? Corrige. Responsabilízate, asume tu parte, no seas pasivo, ¿verdad? Tercero, renuncia al pecado con temor y temblor de Dios. Y cuarto, relaciónate, únete a la iglesia. Mira lo que dice. Versículo 2, hagan lugar para nosotros en el cine Star hagan lugar para nosotros en Girón, Washington, en el colegio José Jiménez Borja para el Vida Match. Hagan lugar para nosotros en el nuevo local, León Velarde. ¿Dónde dice que hagas lugar? Hagan lugar para nosotros, ¿dónde? En su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlos, ya que les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón, que con ustedes viviríamos o moriríamos. Les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado en medio de todas nuestras aflicciones. Se desborda mi alegría. Retorno, ayúdame por favor, Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. Nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría, dice Pablo. Si bien los entristecí con mi carta, 1 Corintios, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, me sentí mal, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, como dicen ustedes. No porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Así que Pablo va a hablar de la relación que deben tener como iglesia. Hagan lugar para nosotros en su corazón. Amén. Ustedes tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón. Con ustedes viviríamos o moriríamos. ¿Eso te pasa con los hermanos de la iglesia? ¿O quieres matarlos más bien?
Les tengo mucha confianza. Yo pregunto, ¿quiénes son tus mejores amigos? Ah, sí, mi amiga de la universidad es mi chochera, se le cuento todo. Sí, ni viene a la iglesia. Les tengo mucha confianza y me siento orgulloso de ustedes, dice Pablo. Estoy animado y desbordado de alegría. Wow, esta forma de relación, aunque estábamos acosados con conflictos internos, temores, también externos, me alegré porque supe que tenían anhelo, preocupación por mí. ¿Qué tal relación, no? Ustedes tienen lugar amplio en mi corazón. Ustedes se preocupan por mí. También dice, tuvieron tristeza en mi carta, pero esa tristeza los llevó al arrepentimiento, su santificación nos llevó a tener ese anhelo, esa preocupación por Pablo, por su pastor. Su arrepentimiento los unió mucho más con Pablo. Nuestra santificación va a traer como resultado nuestra unidad. Seremos más unidos. ¿Por qué sucede que no estamos tan unidos? Porque no estamos siendo santificados. Porque somos un poquito más egoístas, pensando en nosotros mismos. Cuando Dios nos encargó levantar y plantar vida por vida, estábamos casi recién casados, ¿no, amor? Recién casados. Todavía no teníamos local, yo tenía una guitarra que me habían regalado. Y con esa guitarra de palo comenzamos. Arranca, 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 arranca. Y ese era lo único que tocaba. Y con un parlante pequeño que llevábamos aún desde Los Olivos que vivíamos nosotros en la 7-3 ómnibus, que alguno conoce que va para su casa de Anita. Sube, espérate, no te vayas. Pero te vas a subir las luces. No, en serio, no subía luces. Pero imagínate, mi esposa y yo éramos transporte. Hemos sacrificado muchas cosas, pero también hemos vivido grandes alegrías. Grandes alegrías. Y literalmente con ustedes viviríamos o moriríamos. Ustedes tienen un lugar muy amplio en nuestro corazón. Están en nuestras oraciones. Nosotros clamamos a Dios por ustedes. Y sí les tengo mucha confianza. No sé si ustedes a mí. Pero realmente no es que no tengan errores por corregir. Creo que los tenemos. Yo también. Todos. Pero juntos estamos en esto, de seguir a Cristo. Amén. Cuando nos santificamos, entonces nos unimos a Dios y entre nosotros. Somos familia. Cuanto más somos egoístas, menos estaremos unidos. Hoy es un buen día para santificarnos. Amén. Hoy es un buen día para hablar y pensar en santificarnos para mantener la unidad. Para que mantengamos, para que sepamos que tú me perteneces así como yo te pertenezco. Somos de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Vamos a celebrar 14 años. No sé si reconoces la gran promesa del Padre, que eres su Hijo, que eres su templo. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Y muchos de nosotros cristianos no somos conscientes. Vivimos vidas inconscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. El Espíritu Santo vive en ti. Él te revela a Jesucristo. Cuando abres la Escritura, el Espíritu Santo vive dentro de ti. Si no lo crees, es quizás porque no has nacido de nuevo. Pero el Espíritu Santo vive dentro de ti. Si tú lo escuchas o no lo escuchas es otro tema. Quizás porque no nos santificamos.
Quizás porque no estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo, no estás escuchando. Él te puede decir cosas detalladas y muchas veces queremos escuchar solamente al profeta que hable o al pastor porque me siento mal por estas cosas que me están pasando. Pero tú tienes al Rey, al Señor, al Todopoderoso viviendo dentro de ti. Somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. ¿Cómo se va a manifestar este arrepentimiento en formas prácticas? Porque definitivamente necesitamos estar unidos. Necesitamos pensar que si nos vamos a pasar de aquí para allá es porque el Señor nos está moviendo. ¿Correcto? Cada vez que el Señor ha movido su pueblo ha sido por un propósito. Cuando Moisés se presentaba al faraón le decía a él, deja libre a mi pueblo. ¿Por qué? Porque quiero que venga y me adore. Había un propósito, hay un propósito en nuestro mover. Vienen grandes cosas. Va a venir crecimiento. Espero en el Señor Jesús que tú puedas entender lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia esta mañana. Por favor, haz tu parte en lo que Dios va a hacer. Porque habrá crecimiento contigo o sin ti. Porque la Biblia dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. A mí me encantaría que sea también a través de mí. Que Dios me use para hacer discípulos, para llevar al Vida Match a mi familia, a mis amigos, para jugar con ellos, para pasarla bien, pero para que escuchen la palabra de Dios y se arrepientan y entregan su vida al Señor. A mí me encantaría que seas parte de todo lo que Dios va a hacer en medio de nosotros. Estamos plantando Guatemala, pero ya viajamos a Honduras. Ya pasamos por El Salvador. Estamos creyendo que el Señor va a hacer cosas contigo o sin ti o sin mí. Dios lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Santifícate. Purifícate en el temor de Dios. Reconoce que eres templo del Espíritu Santo. Reconoce que eres hijo de Dios. No puedes vivir por debajo de ese nivel. Vivimos en los principios del reino de los cielos. Por favor, no tengo que animarte cada semana aquí para que hagas y obedezcas al Señor. En tus diezmos, en tus ofrendas, en hacer discípulos. Porque hermanos, mira, la Biblia es clara. Todo el que oye mi palabra y la pone en práctica, dice el Señor, es como una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron lluvias, dice que también crecieron los ríos y soplaron los vientos. Son tres cosas y una es peor que otra. La lluvia se puede soportar, sacamos un paraguas. El río viene, claro, hay huaico, ¿no? Y hace las cosas feas. Pero dime si los que han pasado huaicos allá en Chosica no siguen viviendo. ¿Por qué la pasas, pues? Pero cuando viene la tormenta terrible y destruye tu casa, el Señor nos quiere a prueba de tormentas, hermanos. Pero necesitamos echar raíces en Cristo Jesús, en su palabra. Echar raíces, obedecer. Todo el que oye y pone en práctica. Todo el que oye y obedece. El que tenga oídos para oír, que oiga. El oír no es solamente tener orejas, hermano. Entonces, si el Señor te está diciendo con claridad el día de hoy, santifícate, rectifícate, calíbrate, otra vez vuelve, otra vez al patrón, a Jesús. Arrepiéntete. Entonces obedece, levántate solamente porque Dios lo dice, no porque estés capacitado y seas el súper espiritual. Entonces por eso te voy a hablar del Señor, porque yo soy lleno del Espíritu, te voy a hablar del Señor. No, obedece nada más, abre tu boca nada más y vas a darte cuenta. El Señor Jesús dijo eso: cuando ustedes estén frente a reyes, no se preocupen, porque en su boca yo hablaré, dice el Señor. A ver, ¿quién le cree a Dios? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Quién le cree al Señor?
para salir y hacer discípulos, para tomar responsabilidad por la vida de otra persona, para que esa persona sea discípulo de Cristo. Hermanos, tenemos problemas, tenemos circunstancias difíciles, estamos pasando muchos problemas de salud, y gloria a Dios porque estás aquí en la iglesia. Problemas relacionales, diferentes lluvias, ríos y tormentas, algunos. Hoy es un día para reafianzarnos en la roca, amén. Hoy es un día para arrepentirnos de nuestro pecado, de todo lo que está contaminando nuestro espíritu, nuestra alma. Hoy es el día en que podemos tomar decisiones firmes, hacernos responsables de dejar que el Espíritu Santo fluya. Llénate del Espíritu y por lo tanto no vas a satisfacer las obras de la carne. Eso nos enseña en su palabra. Problema viene porque simplemente no nos estamos llenando del Espíritu sabiéndolo. Vamos a escuchar alabanzas, eso dice la palabra. No se emborrachen, sino sean llenos del Espíritu Santo, cantando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales y haciendo canción en su corazón al Señor. Llénate del Espíritu. Estoy ahí en el carro y estoy escuchándola, canción tras canción tras canción. Estoy alabando y la presencia de Dios en mi carro no me deja. Muchas veces tengo que detenerme en un lado y llorar y decirle: Señor, gracias. Gracias por tu presencia que ni la merezco. Pero llénate de su presencia, de su poder. Dios nos mueve. Seamos obedientes. Somos uno. Vivamos juntos. Muramos juntos. Amén. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.